Bueno, al desarrollar un programa de seguridad documental, ya sea electrónico o físico o híbrido, lo primero que debemos de hacer es identificar qué activos se van a proteger, qué información va a protegerse, y en segundo lugar, determinar cuáles son los riesgos asociados a esa información que deseamos proteger. Y en tercer lugar, debemos de evaluar los métodos para controlar o reducir esos riesgos que pudieran atacar esa información o esa documentación que nosotros quisiéramos proteger. Lo que al final esto va a traer como consecuencia va a hacer que vamos a reducir la probabilidad de ver comprometida esa información, o al menos reducir las consecuencias potenciales de un eventual riesgo o de un eventual ataque. Bueno, ahora, ¿qué requisitos y qué controles vamos a establecer en un sistema de gestión documental? Bueno, primero hay que establecer la diferencia entre lo que es un requisito y lo que es un control. Bueno, un requisito se utiliza generalmente para referirse a las obligaciones de seguridad en cuestiones de información o de documentos, y también de privacidad impuesta a las organizaciones en relación a la normatividad, a la ley vigente. Un requisito también puede ser entendido para referirse a las necesidades de protección por parte de las partes interesadas en un sistema, estableciéndose como tal requisitos de seguridad y de privacidad para la información o la documentación que se esté tratando. Bueno, esos requisitos de seguridad y privacidad se van a derivar de leyes, de reglamentos, de directivas, de políticas, de normas. También se van a ver influenciados por la misión y la visión del negocio, por las propias evaluaciones de riesgos, etc. Por otro lado, los controles los vamos a ver como descripciones y procedimientos necesarios para establecer una protección apropiada hacia los documentos, hacia la información, y con ello lograr los objetivos de seguridad que tengamos planteados. Entonces, los controles son seleccionados e implementados por la empresa o por la organización para satisfacer los requisitos de un sistema de seguridad documental, sea físico, electrónico o mixto. Entonces, los controles también pueden incluir aspectos del tipo administrativo, técnico y físico. En algunos casos, la selección e implementación de un control puede requerir de una especificación por parte de la organización en forma de requisitos o de valores o incluso de parámetros. Estos requisitos derivados y los valores de los parámetros de control pudieran ser necesarios para proporcionar el cómo se van a implementar esos controles particulares dentro de un sistema de gestión documental. ¿Qué controles de seguridad van a existir para la evaluación de los riesgos? Bueno, el evaluar los riesgos significa identificar las formas y también el cómo reducir esos riesgos, al mismo tiempo de que se identifican las diferentes maneras de gestionar y de aminorar esas potenciales amenazas. La empresa necesita entender los problemas de seguridad documental a los que pudiera enfrentarse. Una amenaza entonces la podemos entender como la motivación, la capacidad y la oportunidad de un adversario para atacar o infligir daño. La motivación es la razón o las razones que un individuo o grupo tiene para organizar un ataque. La motivación puede incluir desde los factores políticos,
culturales, financieros, emocionales o de otro tipo. La capacidad del atacante se refiere a los conocimientos, las habilidades, las herramientas necesarias para llevar a cabo ese ataque. La oportunidad representa las circunstancias situacionales que apoyarían el inicio de ese ataque. La identificación de esos potenciales ataques y la identificación también de esos posibles atacantes es el paso inicial en la realización de una evaluación de riesgos en cuanto a la información o a la documentación. Bueno, una vez que identificamos esas amenazas potenciales, lo que sigue es que se debe de evaluar la vulnerabilidad de los activos de información o de los documentos en su caso. Esta evaluación de vulnerabilidad va a comenzar con los activos que se consideren o que se establezcan como más propensos a sufrir un ataque. Bueno, que si vemos es básicamente lo mismo que habíamos comentado ya en temas anteriores referentes al tema de la evaluación de riesgos, en donde debíamos de enfocarnos en aquellos activos que de acuerdo a diferentes criterios estableciéramos como más propensos o más probables a sufrir de un ataque. Y bueno, también durante ese mismo proceso de evaluación de la vulnerabilidad se debe de establecer o se deben de considerar posibles formas de mitigar o de aminorar los efectos que pudieran tener esos riesgos o esos ataques. ¿Y cómo lo logramos? Pues mediante la implantación de controles. Y bueno, para ello es necesario que tengamos un programa actualizado y acorde a las necesidades y también a las características o a las innovaciones tecnológicas que se vayan dando, de tal manera que al final podamos tener un sistema de gestión de la seguridad en cuanto a documentación e información se refiere, que sea eficiente, lo que esto a su vez va a generar una mayor productividad en la empresa, también va a traer mayor confianza y todo esto al final pues se va a ver reflejado en una mayor competitividad de esta empresa u organización. Bueno, ¿qué controles de seguridad se deben de establecer para mitigar y responder a los riesgos? Bueno, para que un ataque tenga éxito, es bien sabido que debe de explotar alguna debilidad o vulnerabilidad. Si ese ataque está mal ejecutado o intenta atacar una vulnerabilidad que no existe, el ataque lo más seguro es que no tenga éxito. Y bueno, entendiendo sobre el tema que estamos hablando, este ataque pudiera tener lugar en el ámbito físico o bien en el ámbito cibernético. Entonces, entendemos que la mitigación de la vulnerabilidad trata de abordar la debilidad identificada, ya sea mediante la reconfiguración del sistema o la aplicación de controles de seguridad. En el caso de los sistemas digitales, los ejemplos de reconfiguración del sistema para mitigar esas vulnerabilidades incluyen, por ejemplo, la eliminación de cuentas de usuario innecesarias, la eliminación de archivos compartidos innecesarios o que se realizan por defecto, también la eliminación o desactivación de servicios y puertos vulnerables del sistema operativo, también la implementación de controles de acceso en los sistemas de archivos y o registros, y también la implementación de mecanismos de cifrado. Bueno, ya también si hablamos de un sistema de gestión de documentos física, pues estos controles pudieran ser diferentes,
Pero también hay que considerar que ya también la mayoría de las empresas han estado migrando hacia sistemas digitales, por lo que ya es también difícil encontrar sistemas en donde la gestión de documentos se realice al menos al 100% de forma física. Aunque los controles de seguridad pueden desplegarse con la intención de disuadir, retrasar, detectar o negar un ataque, es extremadamente difícil detener todos los ataques de un adversario sin reforzar nuestras defensas. Por lo tanto, es necesario que en una instalación se supervise adecuadamente el comportamiento anómalo o las actividades que sugieran que se está intentando una posible violación de la seguridad. Una vez que es detectado un ataque, entonces se pueden iniciar las acciones de respuesta pertinentes. Dentro de un sistema de seguridad, si no se supervisa, es de esperarse que los sistemas de detección de intrusos o que el personal de seguridad de las instalaciones no pueda detectar a alguien que intente entrar en los sistemas de información o que intente acceder a los documentos de la instalación. También hay que tener presente que ninguna medida defensiva puede resistir todos los ataques durante un periodo de tiempo definido, por lo que habrá que tomar medidas para fortalecer esas defensas continuamente antes de que sean atacadas. Tenemos entonces que la supervisión de la seguridad para proteger la información y los documentos es una actividad esencial. Una vez que se inicia el monitoreo de un sistema de gestión documental, también se puede necesitar continuar durante algún tiempo razonable ese monitoreo a fin de determinar comportamientos anómalos que pudieran ser identificados y en su momento también investigados. En la actualidad esta tarea es ya más fácil que hace algunos años, debido a la disponibilidad de herramientas automatizadas que nos ayudan al seguimiento y nos avisan sobre comportamientos anómalos en el sistema. Dentro de los controles de carácter organizacional, lo ideal es contar con una política de seguridad de la información, y si esta no existe, se debe de crear esto con el objetivo de transmitir a los empleados las obligaciones y las buenas prácticas en relación con la seguridad de la información y los documentos. Las medidas que se plantean en la política y las normativas de seguridad deberán de comunicarse a todos los empleados de una manera adecuada. También esa información deberá de ser enviada periódicamente mediante comunicaciones determinadas, por ejemplo correo electrónico, y también darlas a conocer al comienzo de la relación laboral que un empleado tenga con la compañía. En este sentido, debe de existir un acuerdo de confidencialidad que notifique la obligación que tienen los empleados en relación con cualquier información con la que pueda llegar a tener acceso para mantener la confidencialidad de esta. Los empleados tienen la obligación de notificar los incidentes de seguridad dentro de la empresa como en el exterior. Incidentes como cuáles, por ejemplo, alertas de virus o malware, llamadas sospechosas, correos electrónicos que contengan virus, pérdida de dispositivos móviles, cualquier actividad sospechosa que se pueda detectar en el puesto de trabajo, el borrado accidental de archivos. También deberán de reportar la alteración accidental de datos o registros con información crítica. También deberán de tener evidencia o sospecha de acceso físico o de personal no autorizado a áreas o a sistemas de acceso restringido. También hay que considerar prohibir que los empleados publiquen o compartan sus contraseñas. También los empleados tienen la obligación de bloquear sus equipos al ausentarse de sus puestos de trabajo
Las empresas deben de limitar el uso de los dispositivos de almacenamiento extraíble. En los equipos se debe de deshabilitar los puertos USB y solamente habilitarlos para aquel personal que requiera de dicha funcionalidad de forma periódica. En aquellos casos que sea necesario el uso de dispositivos de almacenamiento extraíble, se le debe de comunicar al empleado la necesidad de aplicar ciertas precauciones, como el utilizar mecanismos de cifrado que impidan el acceso a la información en caso de pérdida o proteger los archivos con contraseñas robustas. Cuando el personal de sistemas entregue un cómputo o un equipo de cómputo a un empleado de nuevo ingreso, deberá garantizar que estos no puedan alterar la configuración del o la instalación de aplicaciones no autorizadas. También hay que considerar que toda la documentación física que se haya manejado durante el día deberá de guardarse de forma adecuada durante ausencias cortas o prolongadas. Las compañías deben de contar con mecanismos seguros que estén a disposición de los funcionarios o de los empleados para una adecuada destrucción de la documentación física. Aquí hablamos de destructoras de papel que precisamente se ocupan para destruir documentos que pueden contener información sensible, obsoleta o innecesaria. Por otro lado, los empleados también deben de conocer los riesgos asociados a la utilización de papeleras comunes para documentos sensibles, como datos personales, información financiera, etc. Los empleados deben de ser notificados y tienen la obligación de no abandonar documentación sobre las impresoras o escáneres, ya que es muy común que un usuario envíe un documento a la impresora y lo recoja más tarde, o que lo imprima a través de esa impresora o impresora de otro departamento. Durante ese lapso de tiempo, la documentación permanece a disposición de otros usuarios que pueden recogerla accidental o intencionadamente. Entonces se recomienda utilizar mecanismos en las impresoras para que solo salgan las impresiones cuando el usuario digite una contraseña ligada a su usuario. Esto evitará que estén a la mano documentos sensibles y se pierda la confidencialidad. Dentro de los controles de carácter técnico, tenemos que implementar políticas de contraseñas robustas para los diferentes sistemas. Aquí se recomiendan los siguientes criterios para la asignación de una contraseña. Debe de tener mínimo 8 caracteres que contenga al menos un número, una mayúscula, una minúscula y un carácter especial. No deben tener letras consecutivas del nombre del empleado. Deben tener fecha de caducidad. Lo ideal es que cada 3 meses los sistemas soliciten el cambiar la contraseña. Los usuarios deben de ser bloqueados al registrar 3 intentos fallidos de acceso a los diferentes sistemas o aplicaciones. El plan de seguridad de la información o plan de seguridad del sistema de gestión documental es la piedra angular para proteger los activos y la información de una instalación. Una instalación o una empresa puede optar por implementar los controles de seguridad recomendados para el nivel de riesgo asignado a los sistemas de información, o complementarlos con controles de seguridad adicionales para mejorar la seguridad. Como parte del establecimiento del programa de seguridad de la información en una empresa, es importante identificar y documentar cuál es la misión y los objetivos de ese plan de seguridad de la información, quiénes son los principales interesados en el plan de seguridad de la información, cuáles son las funciones, responsabilidades y autoridades de las partes interesadas y otros actores clave. Y también otra cuestión importante es definir si existen requisitos estatales, legales o industriales que deban incluirse como parte del plan de seguridad de la información. Un concepto importante también es la gestión de activos, que esta tiene por objeto identificar en primer lugar todo el hardware, el software, los sistemas y los datos que soportan la información de una empresa u organización.
Una vez completada esa línea de base, deben de realizarse auditorías y evaluaciones periódicas, por ejemplo de forma anual o cada 2 años. Esto para asegurar que el sistema está funcionando tal como fue diseñado y aprobado. Bueno, vamos a definir los de seguridad comunes que toda instalación o toda empresa debería de implementar en un programa de seguridad de la información y para precisamente proteger a los datos y a la información que se maneje en esa empresa. El primero, el control de acceso. El control de acceso está diseñado para garantizar que alguien sin permiso acceda a un activo de información o sin necesidad de conocer esa información tenga restringido el acceso. El acceso, como bien sabemos, puede adoptar muchas formas, como el acceso digital o físico a un sistema de información, o bien también el acceso físico a un depósito de información. Las credenciales de acceso no deben de compartirse nunca, a menos que se haya concedido el permiso, basándose en consideraciones operativas y los riesgos de seguridad implicados estén explícitamente aceptados por toda la empresa. Siempre que sea posible, el proceso de aprobación del acceso y la concesión de este deberían de estar automatizados. El segundo control, la configuración de referencia. Aquí vamos a decir que establecer una configuración a la que todos los sistemas deben adherirse es importante para mantener una infraestructura de información segura. Esta configuración se denomina línea base, lo que significa que todos los sistemas deberán como mínimo aplicar los controles de seguridad necesarios para mantener esa línea de base. Las instalaciones establecerán y mantendrán configuraciones de referencia, incluyendo hardware, software y documentación a lo largo de los ciclos de vida del sistema, así como establecer y hacer cumplir los ajustes de configuración de seguridad para todos los sistemas. El tercer control, seguridad de las comunicaciones. La protección de las comunicaciones digitales es importante porque cualquier persona con intenciones maliciosas puede husmear o escuchar comunicaciones de la instalación. Esencialmente, pueden infiltrarse a los canales de comunicación de la instalación sin formar parte de ellos. Estas protecciones también son importantes para evitar la filtración involuntaria de información sensible de la instalación a grupos que no necesitan esa información, y lo que es más importante, pueden evitar que la información se filtre fuera de la instalación. La criptografía es el cuarto control. Este lo entendemos como el cifrado de datos y comunicaciones. Esta es una herramienta importante para la seguridad de la información. El nivel de cifrado o criptografía utilizada debe de ser proporcional al nivel de riesgo y o sensibilidad de la información o de los activos de información. El quinto control, saneamiento y destrucción de la información. La protección de datos en tránsito, como cuando se mueven de un sistema a otro o cuando se transmiten a un sistema externo a la empresa, es fundamental para mantener la seguridad de la información. Cuando los datos ya no son necesarios, deben de hacerse irrecuperables de una forma adecuada y segura. Esto es lo que se conoce como sanear un sistema. El sanear un sistema se refiere a un proceso que hace imposible el acceso a los datos, o al menos inviable, dado el nivel de esfuerzo que se requiera para restaurar esos datos. Los medios que almacenaban los datos deberán de destruirse después del borrado para garantizar que la información no se filtre fuera de las instalaciones. Soportes como tarjetas de memoria, discos duros, USBs, deberán de quedar inutilizados mediante métodos de destrucción física como la perforación
el desmonte o la trituración. También hay trituradoras comerciales que astillan o rompen los discos duros. Los componentes rotos deberán de ser almacenados y luego eliminados de manera que no acaben en manos de alguien ajeno a la instalación. Esas piezas rotas deberán de eliminarse en pequeñas cantidades en lugar de todo el conjunto, ya que podrían volver a ser ensamblados por alguien con la paciencia y habilidades para ello. El sexto control, la seguridad de los recursos humanos. Hay que considerar que los trabajadores de una instalación son su mayor activo y representan la mayor amenaza para la seguridad. Desafortunadamente las personas cometen errores y no siempre siguen los procedimientos y pueden actuar con malicia. Por esta razón es importante realizar una selección adecuada de los posibles miembros del personal durante el proceso de entrevista y contratación y establecer adecuadamente las condiciones y procedimientos de despido para el personal que deja de trabajar en la instalación. En particular en este tema vamos a hablar más adelante, entonces vamos a pasar al siguiente control. Seguridad operativa. Los miembros del personal que gestionan los sistemas de información suelen tener el mayor acceso a la información. Estos miembros del personal deben de ser entonces los más íntegros, pero también los más de cerca vigilados. Deben de existir controles y equilibrios para supervisar las acciones de este personal mediante el registro, y esos registros deben de ser revisados regularmente. Ninguna persona debe de ser la única en saber cómo funciona un proceso o sistema. También es importante que el personal de operaciones se tome vacaciones o se aleje de esas tareas, no solo porque pueden ser estresantes, sino porque también permite que otro miembro del personal rote como persona principal para completar esas tareas y revisar los procesos de manera conjunta. El octavo control, la seguridad física y medioambiental. Y bueno, sobre este tema ya ahondamos a profundidad en temas anteriores, pero aquí vamos a mencionar que las protecciones físicas son formas clave para proteger la infraestructura de información de una instalación. ¿De qué? Pues de ataques físicos, para mantener las condiciones ambientales que apoyan el funcionamiento del sistema de información. El noveno control, la seguridad en las relaciones con proveedores y terceros. Los proveedores y contratistas pueden desarrollar relaciones importantes y de confianza con la instalación. Mientras apoyan las operaciones en la instalación, suministran personal para trabajar en los instrumentos y sistemas de la instalación o proporcionar piezas y suministros esenciales. Sus motivaciones, metas y objetivos es muy probable que difieran de los de la organización. También los miembros del personal de la instalación tienen la responsabilidad de proteger la misión, los recursos y los procesos de la empresa o de la instalación en donde se estén desenvolviendo. En este sentido, entonces, la seguridad de la información debe de tenerse en cuenta al momento de negociar nuevas órdenes de trabajo, al redactar solicitudes de propuestas y al establecer nuevos contratos con proveedores. Esto puede significar exigir a los proveedores que cumplan con los requisitos de seguridad de la información, que pueden ser iguales o similares a los que los empleados de la empresa o de la instalación deben de seguir. El décimo control, seguridad a lo largo del ciclo de vida de los activos. Aquí es importante que la instalación adopte una visión del ciclo de vida de la seguridad de la información. Esto significa proporcionar autoridad sobre el diseño, la adquisición, la propia instalación, el funcionamiento, el mantenimiento, la evolución y la eliminación de sus componentes.
Como parte de la naturaleza del ciclo de vida de la seguridad de la información, debe incluirse un proceso de mejora continua. La gestión de la configuración se utiliza para establecer, implementar y gestionar activamente la configuración de seguridad de los sistemas. Un proceso riguroso de gestión de la configuración y de control de los cambios va a reducir los riesgos de seguridad de los sistemas de información. Entonces, tenemos que para apoyar la seguridad dentro del ciclo de vida de los sistemas de la información y de los documentos, todas las versiones de hardware y software que estén en uso en la empresa deberán de mantenerse tan actualizadas como sea posible. También las configuraciones y software deben de ser revisadas por un equipo de seguridad informática o cibernética. Estas revisiones pudieran hacerse anualmente o, si es posible, aún con más frecuencia. Esto para garantizar que las configuraciones son adecuadas y se puede hacer frente a eventuales amenazas. En cuanto a la recuperación de catástrofes, se recomienda crear, documentar planes y procedimientos de contingencia basados en los impactos que se hayan vislumbrado en una etapa previa. También hay que considerar los objetivos de tiempo de recuperación de los sistemas de información, para lo cual se deberá de revisar, ejercitar y actualizar los planes regularmente. El proceso de respuesta y recuperación de incidentes es un elemento importante en un programa de seguridad de la información, ya que va a permitir implementar acciones correctivas y devolver los sistemas de información de la instalación a la normalidad de una manera oportuna. También es importante salvaguardar los datos para contrarrestar futuros ataques, ya sea de tipo físico o ciberataques. La respuesta a un incidente de seguridad debe de estar integrado con los demás programas de seguridad. Nos referimos, por ejemplo, al plan de seguridad física, y por supuesto también deben de cumplir con los requisitos legales existentes en el mercado. Como ya estuvimos analizando en anteriores temas, existen muchas empresas dedicadas a brindar servicios de seguridad que pudieran ser de mucha ayuda para desarrollar un buen plan de contingencia y de recuperación de desastres. Como ya vimos anteriormente, los controles de seguridad se van a desplegar con la intención de disuadir, retrasar, detectar y, en el mejor de los casos, negar un ataque. Para esto, el personal de seguridad deberá adquirir, evaluar y actuar continuamente sobre la nueva información para identificar y poder mitigar las vulnerabilidades y minimizar con esto la ventana de oportunidad para los atacantes. Para esto, actualmente ya existen herramientas automatizadas de supervisión y auditoría que pudieran implementarse a un costo asequible, al mismo tiempo que se aumenta sustancialmente la capacidad de la instalación para evaluar el estado de seguridad de sus sistemas de información. Estas herramientas de software pudieran proporcionar un análisis de las tendencias de seguridad y proteger de una forma más efectiva contra amenazas emergentes. El objetivo de la concienciación y la formación en materia de seguridad es proporcionar al personal que presta apoyo a la empresa habilidades necesarias para minimizar los riesgos de seguridad de la información y de los documentos. En un primer paso se debe de pasar por una etapa de evaluación en la que se determina el nivel actual de conocimientos sobre seguridad de la información. Esto lleva a identificar debilidades, las cuales
se van a utilizar para mejorar el diseño de la formación en seguridad de la información y de los documentos. Muchas empresas encuentran muy apropiado además introducir conceptos relacionados con la ciberseguridad a la par de la seguridad física, porque muchos elementos son comunes en ambos temas de seguridad. La formación en seguridad de la información es necesaria para todos los roles o todos los puestos que se tengan en una empresa, desde personal general, supervisores, personal administrativo, etcétera. Todos deben de tener conocimiento sobre temas de seguridad documental. También esa información se deberá de impartir a proveedores, a contratistas y cualquier otro personal o elemento que tenga que ver o que tenga relación con la empresa. En cuanto a la recuperación de la información, es un proceso que permite obtener los datos adecuados a una determinada demanda de información por parte de un usuario. Este proceso engloba el conjunto de acciones requeridas a la identificación, selección y acceso a los recursos de información necesarios para resolver un problema. La recuperación de la información puede ser vista entonces como una actividad que se produce dentro de un proceso documental, y este proceso sigue las siguientes etapas. La primera, selección y adquisición. La segunda, análisis. La tercera, almacenamiento. La cuarta, búsqueda o recuperación. Y la quinta, difusión de la información. Es entendible que la recuperación de la información en sí misma conlleva a una gran amenaza de pérdida de información. Esto se da desde el momento de capturar la información, debido a errores involuntarios o al transcribir información de una manera errónea, o bien se puede dar por causas de virus cibernéticos, espionaje o cualquier otra causa. En la mayoría de empresas existen sistemas de gestión documental tradicionales en donde la mayoría de los usuarios se saltan o ignoran las normas sobre el manejo adecuado de documentos y de información. Además, la gestión documental tradicional se basa en papel, lo cual puede atraer o conlleva varias desventajas, por lo que muchas empresas, para ser más eficientes, como ya lo mencionamos anteriormente, han tratado, si no bien de una manera inmediata, si de una manera paulatina, migrar de un sistema de gestión documental física a un sistema de gestión documental electrónica. Debemos de tomar en cuenta las siguientes características, intentando una reestructuración de la gestión documental tradicional. Primero, toda la información que se comparte en una organización se expresa en documentos, por lo que es necesario que se busque que la mayoría de esos documentos, o si es posible la totalidad de ellos, se creen y se manipulen en formato digital. ¿Cómo va a ser ese manipuleo? ¿A través de qué herramientas será ese manipuleo de la información y de los documentos? Pues a través de computadoras, usando la intranet y la internet. Esto originará que los documentos sean mejor rastreables, lo que pudiera aprovecharse en la medición y en el análisis para mejorar los procesos de una empresa. Ahora destacaremos entonces los beneficios de llevar en la empresa un sistema de gestión documental electrónica, y que de manera indirecta ya hemos mencionado en anteriores diapositivas, pero que aquí vamos a volver a recalcar. Primero, se va a reducir la necesidad de almacenar y recuperar la documentación en papel,
Eso va a reducir costos relativos al proceso de creación, almacenamiento y conservación de los documentos. También se va a asegurar eficiencia de los documentos al facilitar su recuperación y acceso. Va a permitir la reutilización de información, permitiendo compartirla con toda la organización. También se va a asegurar su preservación histórica. En resumen, vamos a tener en una empresa que implemente un sistema de gestión de documentos electrónicos 3 beneficios. El primero, los beneficios estratégicos, beneficios financieros que van a incidir en la reducción de costos y van a aumentar la productividad, y los beneficios técnicos, los cuales están relacionados con la mejora en todos los procesos tecnológicos que se dan dentro de la empresa. Existen 3 aspectos básicos en la seguridad de la información: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad se refiere a todas las restricciones de acceso que tiene la información y la documentación. Para lograrlo, esta información puede estar oculta o codificada para limitar el acceso solo a las partes interesadas. La integridad nos va a determinar el grado de confianza con que los datos son ciertos o correctos en cuanto a su fuente y también en cuanto a su contenido. Esto tiene que ver entonces con la autenticación de la información. Para lograr la integridad de un documento o de la información, debemos de adoptar mecanismos de prevención que traten de prohibir cualquier operación o alteración no autorizada en un documento o en la información. La disponibilidad es la capacidad de acceder a la información o a un recurso de forma oportuna y rápida. Los anteriores aspectos entonces deberían de estar siempre presentes en un sistema de gestión documental, ya sea físico o electrónico. Una política de seguridad la debemos de entender como una declaración de lo que está permitido y de lo que no está permitido. Para ello, pues aplicamos diferentes mecanismos de seguridad. Estos mecanismos de seguridad son métodos, herramientas o procedimientos que se aplican en torno a minorar o mitigar las amenazas que se tengan en relación con la información o la documentación de una empresa. Y bueno, ya vimos y recalcamos que esa información puede ser de tipo físico, documentos físicos, o bien de tipo electrónico. Para muchas empresas, la seguridad de los documentos es una prioridad. A la vez también muchas organizaciones requieren documentación oportuna, íntegra, confiable y disponible, que en muchas ocasiones tiene que compartir con otras organizaciones o con otras empresas, lo cual puede exponerlas a infinidad de riesgos. Bueno, a continuación vamos a listar rápidamente algunas de las mejores prácticas para la gestión de los documentos. Y bueno, nos vamos a centrar propiamente en la gestión de los documentos en forma electrónica, ya que es la tendencia que actualmente siguen todas las empresas. La primera práctica, supervisar los permisos de acceso. Dado que varios empleados ven, comparten y modifican documentos a lo largo del día, es importante contar con políticas y procedimientos estrictos que regulen el acceso de los usuarios a información sensible. Hay que controlar quién tiene acceso a qué y disponer de mecanismos actualizados para autentificar a cada usuario. Segundo, hacer copias de seguridad de documentos con regularidad. Esto ante posibles desastres o ataques que pudieran provocar la pérdida de la información en el medio o en la ubicación
en donde la almacenamos con regularidad. También pudiera darse incluso fallas en los servidores, fallas en los servicios de nube que habitualmente usemos. Entonces es recomendable tener copias de seguridad en varios servidores, también en varios dispositivos físicos. También hay que regular las redes móviles. ¿Y cómo vamos a regular esas redes móviles? Pues aplicando protocolos de autenticación como el registro de dispositivos y el cifrado de datos. Y si es necesario, limitar los documentos a los que los usuarios pueden acceder en los dispositivos móviles. Otra recomendación es utilizar el almacenamiento cifrado, y aquí se recomienda utilizar un cifrado de extremo a extremo, preferentemente cuando se envíen archivos al exterior de la empresa. Una recomendación más: gestionar las condiciones de trabajo a distancia. Bueno, el trabajo a distancia actualmente se ha puesto mucho de moda, pero también esta forma de trabajo puede exponer a la organización a muchos ataques. La distancia aumenta la posibilidad de que los empleados intenten acceder a documentos sensibles desde redes inalámbricas no seguras. Para ayudar a garantizar que los datos de la organización permanezcan seguros, hay que establecer reglas para acceder a los documentos desde redes externas. Y bueno, lo que hemos estado también mencionando bastante en esta presentación, el migrar del papel a los documentos digitales. Y bueno, ya también vimos las ventajas que esto puede traer a la empresa. En los documentos también se recomienda utilizar el control de versiones, ya que cuando un documento debe de circular entre varios usuarios, puede ser difícil hacer un seguimiento de quién hizo ediciones y cuándo las hizo. Esto puede llevar a confusión y aumentar el riesgo de que los documentos sean manipulados. Y actualmente existen sistemas que permiten llevar un control de versiones. A través de este control de versiones podemos fácilmente conocer quién ha accedido a un documento y quién ha realizado cambios. Esto va a permitir, incluso, o puede permitir volver a una versión anterior si un usuario borra accidentalmente alguna información importante. Otra recomendación es la estandarización de la documentación de los clientes y de la empresa. Esto pues se va a traducir en una mayor eficiencia, se van a poder hacer los procesos de una manera más rápida. Una recomendación más es la reducción en el uso del correo electrónico. Actualmente muchas empresas siguen usando el correo electrónico como fundamento para su comunicación interna y externa. Sin embargo, esto supone un riesgo de seguridad importante, especialmente si hablamos de datos sensibles, ya que esa información se puede exponer al hackeo, por lo que es necesario considerar alternativas como por ejemplo la utilización de sistemas comerciales de gestión de documentos que permitan a los usuarios de toda la empresa compartir los documentos de otras maneras. También se recomienda realizar auditorías de seguridad periódicas, y esto se recomienda precisamente para seguir el ritmo de las cambiantes amenazas en la seguridad. Hay que tomar muchas precauciones a la hora de contratar nuevo personal. Es bien sabido que los delincuentes van a buscar de cualquier manera lograr sus objetivos, y algunas de esas maneras es a través de la solicitud de puestos de trabajo, ya sea como empleados directos o a través de agencias de empleo. Se recomienda seguir los siguientes consejos: tomar referencias de todos los empleados anteriores, si es posible hablar con el anterior empleador para conocer a fondo la historia del solicitante. Cuando se tenga que
comprobar referencias por teléfono, hay que asegurarse de obtener el número de una guía telefónica, ya que cualquier número facilitado por el solicitante podría ser el de un cómplice. También no debemos de aceptar referencias abiertas como a quien corresponda. Debemos de tener cuidado con datos no claros acerca del historial del empleo. También hay que evitar emplear a personas con antecedentes en el abuso de sustancias o con deudas financieras. También es preferible que el personal que contratemos no tenga un historial de muchos cambios de domicilio. También en referencia a los documentos hay que solicitarlos y revisarlos en original, no en fotocopias. Cuando contratamos personal para operaciones de transporte hay que revisar bien los permisos de conducir. Hay que corroborar que los datos que aparecen en estos coincidan con los documentos, como por ejemplo el acta de nacimiento u otros. También hay que identificar la autenticidad de los documentos. Ya en la actualidad los documentos tienen o cuentan con varias maneras de reconocer si son verdaderos o no. Entonces habrá que revisar esas distintas pruebas que los documentos actualmente ya tienen. También se recomienda obtener una fotografía del solicitante, de preferencia firmada por este mismo. Hay que tomar especial cuidado a la hora de contratar personal temporal, aunque sabemos que va a trabajar un tiempo reducido en la empresa. De igual manera debemos de tomar precauciones con este personal.